Las sulfonamidas, tal vez en la historia revisando, son los primeros fármacos que se han usado como antibacterianos. ¿Ya? Y le han llamado inicialmente quimioterápicos, ¿no? Ya ha sido el doctor Gerard Domack en 1932 que ha empezado a usar las sulfas. ¿Ya? Y lo ha obtenido por casualidad también. De un colorante azoico sintético ha obtenido la sulfacrisoidina. Eso está en su libro. ¿Ya? Y que esta sulfacrisoidina en cultivos de estreptococo los lisaba, los eliminaba, ¿no? Y revisando cuál era el principio químico de la sulfacrisoidina, ha visto que era la sulfanilamida. ¿Ya? Y ha sido el primer antibacteriano usado en Estados Unidos en 1935, antes que la penicilina. La penicilina se ha usado entre el 38, 39, hasta el 41, recién se empezó a usar bien. ¿Ya? Todas son de origen, estas, por favor aprendan bien esto, estas drogas, no estoy hablando, viene del streptomyces, no, esto es sintético, preparado en laboratorio por reacciones bioquímicas. ¿Ya? ¿Han entendido hasta ahí, jóvenes? Entonces es un antibiótico enteramente sintético. ¿Han entendido hasta ahí? Por favor, háblenme, jóvenes. Sí, doctor. Ok, listo, gracias. Está bien. Químicamente tienen más o menos este núcleo químico, con un grupo amídico y un grupo amínico. ¿Ya? Esa es su estructura química de una sulfa, que era muy parecido al PABA. ¿Ya? Que es muy parecido el PABA también al ácido fólico. ¿Ya? Es muy parecido, ¿ya? Con sus núcleos amínicos, ¿no? El ser humano, para sintetizar sus glóbulos rojos usa ácido fólico externo, no sintetizamos nosotros. Los bacterios también usan ácido fólico. Y el ácido fólico, que es este núcleo químico, es muy parecido al PABA. Entonces, de ahí, por eso que el bacterio a través de dos reacciones enzimáticas utiliza el PABA para producir ácido fólico. Y de ahí tener bases púricas y pirimídicas para formar nuevo material proteico de DNA para que haya nuevos bacterios. Así es, ¿ya? ¿Qué hacen las sulfas? Las sulfas no dejan que esta enzima, que la dihidroxeroato sintetasa, actúe. No le deja actuar a eso la sulfa. ¿Ya? Entonces, esto lo anula la sulfa. Entonces, este bacterio ya no va a poder usar el PABA para producir ácido fólico. ¿Ya? Y se asocia las sulfas, se asocia con las diaminopirimidinas, que es el trimetoprim. Y el trimetoprim actúa aquí, el 8 paso secuencial, inhibiendo a la dihidrofolato reductasa. ¿Ya? Y eso se llama Bactrim, la unión de una sulfa más un diaminopirimidina. Ya me he adelantado un poco para que vean, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta de esto? Todo esto vamos a verlo enseguida. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Han entendido? Por favor, háblenme, jóvenes. Sí, sí, doctor, hasta ahí está bien. Ok, muy bien. Gracias, Ángel.
Voy a cortar la comunicación ya un ratito porque hay gente que está queriendo entrar. Eso es lo malo. Pues ustedes son, lastimosamente, ustedes son los que fallan. Bien. Ya no voy a recibir a nadie más. ¿Quién está? ¿Quién es más? Ya. Entonces, vamos a empezar con las sulfas, ¿ya? Ya les he dado lo general de las sulfas. Ahora vamos a ver que están constituidas estas sulfas por dos átomos de nitrógeno amídico más dos átomos de nitrógeno amínico, ¿ya? Eso es lo químico, no les voy a preguntar esto, pero para que sepan, ¿ya? Ahora les voy a presentar una clasificación mixta. Es esta clasificación, primero está en función de su vida, es una clasificación mixta, primero está en función de su vida media, y vamos a tener otro alumno que quiere ingresar, ¿no? Es decir, ustedes van a ingresar cuando quieran ingresar. No voy a esperar si a jóvenes, ya. Les he esperado, yo he mandado la invitación -10, ya. Les he esperado hasta el 5, hasta el 10 he esperado. Vamos a avanzar un ratito y cuarto, otra vez les he recibido. No voy a abrir ya. Tenemos en función de su vida media, y en función de su vida media se clasifica en acción corta, acción intermedia, esto es en función de su vida media, ¿no? Y acción prolongada. Los de acción corta son la sulfacetamida, el sulfatiazol y la sulfadiazina. De acción intermedia, estas apréndanse bien porque con estas se forma el Bactrim. El sulfametoxazol, voy a anotar siempre, sulfametoxazol, ¿ya? Que se une al trimethoprim, ¿no? Más trimethoprim voy a poner, ¿ya? Eso es el Bactrim. Luego tenemos el sulfamoxol, que ya no hay mucho esto, se está perdiéndose, que se une también al trimethoprim y forma el cotrifamol. Y los de acción prolongada tenemos la sulfametoxipiridacina y la sulfadoxina, ¿ya? Luego en esta misma clasificación tenemos en función del lugar de acción. Entonces, el lugar de acción vamos a poner. Y en función del lugar de acción tenemos las sulfas de acción en el tracto gastrointestinal, ¿ya? Ahí tenemos la sulfaguanidina, la sulfatalidina y el salicilazo sulfapiridina, que eso también ya les he dado en AINES. Luego tenemos las sulfonamidas de acción tópica, que actúa en el lugar de administración. Y aquí tenemos el acetato de marganida, tenemos la sulfadiazina de plata o argéntica, es el quemacurán esto, ¿ya? Y la sulfacetamida. ¿Ya? Estas son sulfas actuales que hay. De estas, las que más se usan es el sulfametoxazol, la sulfadiazina argéntica o el quemacurán, el salicilazo sulfapiridina, esta, la que está destinada, digamos, a actuar a nivel gastrointestinal. En otros libros van a encontrar otra clasificación que dice así, ya esto es aparte, ¿ya? Sulfas absorbibles y no absorbibles, ¿ya? Así lo clasifican ahora, ¿ya? Las absorbibles son las sulfas de acción intermedia. ¿Ya? Las no absorbibles son estas, las sulfas gastrointestinales y las tópicas.
¿Alguna pregunta? Ángelo, ¿hasta ahí todo claro? Ángelo. Sí, sí. Ok, listo. Muy bien. Jesús, Portugal, ¿está? Sí, doctor. Ok, está claro hasta ahí, ¿no? Sí, doctor. Bien, vamos a hablar del mecanismo de acción. Ya les he indicado hace rato que la sulfa, para producir ácido fólico y tener material para poder dividirse y tener células bacterianas hijas, la sulfa utiliza el ácido fólico a través de dos reacciones bioquímicas, procesos por enzimas que produce la bacteria, el PABA. Esta es la bacteria y va a obtener del PABA el ácido tetrahidrofólico, ¿ya? Hidrofolato tetrahidrofólico. Y de ahí van a ponerse las bases púricas y pirimídicas para formar nuevos bacterios, ¿ya? Así es la clave. ¿Qué enzimas produce la sulfa? La bacteria, perdón. Esta es la bacteria. ¿Qué enzimas produce? Produce la dihidropteroato sintetasa y la dihidrofolato reductasa. Y el PABA lo va a convertir por acción de la dihidropteroato sintetasa, lo va a convertir, aquí es el ácido dihidrofólico. Por acción de la dihidrofolato reductasa se va a formar en ácido tetrahidrofólico. ¿Ya? Así es la secuencia. Ahora, ¿cómo actúan las sulfas? Las sulfas lo que van a hacer es inhibir la dihidropteroato sintetasa. Fíjense, jóvenes, es 2:23 y 2 jóvenes más quieren ingresar. ¿Cómo es esto? ¿Vamos a ingresar el rato que quieran? No, no es así, ¿no ve? Nos respetaremos. ¿Acaso yo paso clases el rato que quiero? No, no ve. Por favor, nos respetaremos, ¿ya? Bien, ese es su mecanismo de acción. ¿Alguna pregunta tiene? Entonces, por esta acción va a ser bacteriostático. Aunque en algunos lugares del cuerpo es bactericida, por ejemplo, vías urinarias. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Jesús, Portugal. Doctor, está bien. Ya, muy bien. Es el mecanismo de acción. Ahora vamos a ver el mecanismo de resistencia que hacen los bacterios al antibiótico. Y el principal mecanismo de resistencia es mutación. Va a mutar la colonia bacteriana. Esta mutación generalmente es por plasmido. ¿Ya? Y se produce 4 situaciones por esta mutación. Modifica la dihidropteroato sintetasa. Modifica el bacterio la dihidropteroato sintetasa. O el bacterio le lanza una enzima al antibiótico, a la sulfa, ¿no? En este caso. Igual que la beta-lactamasa, igual, le lanza una enzima y lo inutiliza al antibiótico, ¿ya? El otro mecanismo de resistencia es que usa una vía metabólica distinta. Es decir, este bacterio va a seguir usando el PABA, pero por esta vía, ¿ya? Distinto, ¿no? Ya no por la dihidropteroato sintetasa, ¿ya? El mecanismo de resistencia es la sobreproducción o mayor producción, si quieren, ¿ya? De dihidropteroato sintetasa. Si digamos que este bacterio, del ejemplo, para utilizar este PABA, producía 100 unidades de dihidropteroato sintetasa. Y cuando le daban sulfa,
Era suficiente la sulfa para destruir estos iones. Entonces la bacteria, ¿qué ha hecho? Ha producido 1000 o 10.000 unidades de dihidroxeroato. Entonces venía el antibiótico y lo utilizaba a 100, digamos. 100 quedaban libres. Esas 100 producían la oxidación del PABA para producir ácido tetrahidrofólico o tetrahidrofolato, ¿no? Eso es el mecanismo de resistencia. ¿Ya? Y este mecanismo de resistencia, el que mejor ha hecho este mecanismo de resistencia es el bacilo tífico o de la tifoidea. Antes se usaba un Bactrim para la fiebre tifoidea, hoy en día se usa, pero ya no es tan espectacular como antes, ¿ya? Para la meningitis meningocócica, por ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Fernando Condo está. Vamos a su espectro. Por favor, jóvenes, van a decir ya, el doctor está llamando lista. Aunque no estoy llamando, ¿no? Pero para que se asusten, ¿no? Muy poco consecuentes son ustedes. Ahora, una sulfa en su espectro antibacteriano sirve para el estreptococo. Cualquier infección por estreptococo. Ya, para el piógenes sobre todo. También sirve para el estreptococo pneumoniae. Ya. También sirve para el Hemófilos ducrei, el chancro blando, ¿no? Para la nocardia, para los actinomices. También sirve para la clamidia. Y también sirve para la Escherichia coli, Salmonella, Shigella, ¿ya? Toxoplasma, para los protozoarios, para el Toxoplasma gondii, para el paludismo, para el Plasmodium, ¿ya? Para el Pneumocystis carini, en pacientes con VIH, ¿no? Y aquí les hablo de la sinergia que se produce o el sinergismo de potenciación que se produce utilizando sulfa más trimetoprim, ¿ya? Especialmente el sulfamethoxazol que inhibe a la dihidroxeroat sintetasa y el trimetoprim que inhibe a la dihidrofolato reductasa. Consecuencia final, dentro del bacterio no va a haber ácido tetrahidrofolato, ¿no? Vamos a sus vías de administración. Se absorbe en intestino delgado y estómago. Se absorbe en la forma no ionizado. Ya, no ionizado. Intestino delgado y estómago. Se distribuye, este sí que se distribuye por todo el cuerpo. Ya, entonces vamos a poner aquí distribución, y eso apréndanse bien, preguntas parciales son. Distribución sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Que está en todos los tejidos corporales y en todos los fluidos y secreciones corporales. Pasa la placenta, pasa la glándula mamaria, está en los líquidos intraoculares, todo. Líquido sinovial, peritoneal, pleural, líquido pericárdico, los fluidos intraoculares. En concentraciones se encuentra en 80% en relación al suero, en todo el cuerpo, ¿ya? Pasan la placenta, pasan la glándula mamaria y puede estar en el niño donde más o menos alcanza los mismos niveles que alcanza la madre. Ya, el 50% de lo que se ha concentrado en madre se va a concentrar en el fetito, que ya tiene efecto antiterapéutico, antibacteriano, ¿no? Esa concentración. Se van a eliminar todas las sulfas, se van a eliminar
por una metabolización hepática donde va a sufrir una acetilación y glucuronoconjugación. Y se elimina por vías renales. Parte se va a eliminar por filtración glomerular sin ningún tipo de metabolización. La eliminación de las sulfas es necesario que el paciente pueda elevar el pH de la orina, alcalinizar, ¿ya? O bajar el pK. Para alcalinizar, lo mejor que se puede dar es usar bicarbonato y buena cantidad de volumen de agua, ¿ya? O usar solamente agua. ¿Cuál es el mecanismo que te explica por qué cuando se toma mucha agua o se alcaliniza no es tóxico? ¿Por qué? Porque acelera su eliminación, ¿ya? Entre los efectos adversos de las sulfas, entre sus efectos adversos, solo produce 5% de los pacientes que toman tienen efectos adversos. Y va a ser efectos adversos mucho más graves cuando se usen sulfas de acción, ¿ya?, prolongada. Cuanto más prolongada, más efectos adversos, ¿ya? Vamos a sus efectos adversos a nivel gastrointestinal. Ahí va a presentar dispepsia gastrointestinal, náuseas, vómitos, ¿no? A nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, dispepsia, eso va a producir. A nivel del hígado, su efecto adverso va a ser necrosis hepática focal y difusa. Esto es por toxicidad directa, ¿no? Puede producir vómitos, fiebre, hepatomegalia, ictericia, ¿no? Entonces en el hígado produce necrosis, ¿ya? En riñón, ¿cuál es su efecto adverso? Y aquí es muy importante, ¿ya? El riñón produce cristaluria, que es la formación de cristales de ácido úrico que se van a ir formando y finalmente va a formar litiasis renal, ¿no? Especialmente cuando se usan las sulfas antiguas, se produce hematuria, sea sangre en la orina o cólico urinario por obstrucción de cálculos, de túbulos renales. Para evitarse eso, cuando se usa sulfa, siempre el paciente tiene que sobrehidratarse, ¿ya? Otro efecto adverso es la hipersensibilidad. Y esta hipersensibilidad es bien especial de las sulfas. Hasta ahí no hay preguntas, Eva, Nava. No, doctor. Todo estás entendiendo, ¿no, Eva? Por si acaso lo estoy grabando, doctor. Ah, ya. ¿Y cómo te grabo yo? Por si acaso te estoy grabando por lo que no estás estudiando bien, así. No te haré de negar, no te haré de negar. No. Hipersensibilidad. Este es un efecto adverso que se ve. Y esta hipersensibilidad produce, como en su libro dice, toxidermia. ¿Qué quiere decir eso? Es un término genérico, digamos esto. Esta toxidermia va desde una roncha, la alergia, ¿no?, o la urticaria, o la reacción escarlatiniforme, ¿ya? Esa es la hipersensibilidad. Va a ir en evolución hasta verdaderos trastornos cutáneos, ¿no? Puede formar pénfigo, puede formar lesiones petequiales, ¿no?, eritema, y va a llegar a la reacción en la piel del síndrome de Stevens-Jones. Este síndrome es... ¿Alguna vez han hecho cocer papa con su cáscara en agua, en una olla? A ver, déjenla cocer.
la cáscara solita se va a separar de la papa y se lo va a llevar parte de la pulpa de la papa. Igualito se pela la piel. ¿Ya? Ese es el Steven Johnson. A eso se llama dermatitis tipo Steven Johnson. También produce dermatitis exfoliativa y trastornos de fotosensibilidad. Pero esta hipersensibilidad, por eso se llama toxidermia, no llega al shock anafiláctico como las penicilinas, por ejemplo, ¿no? Otro efecto adverso que produce es la hematotoxicidad. La hematotoxicidad va a producir las penias, ¿no? Anemia, trombocitopenia, leucopenia produce, ¿ya? Que es transitorio, mientras esté el paciente con el fármaco. Deja el paciente el fármaco y el efecto hemático adverso también desaparece, ¿ya? Puede producir anemia hemolítica también, agranulocitosis, aplasia, leucopenia. Esta hemólisis, anemia hemolítica, se produce en pacientes porque tienen un déficit genético en la membrana del glóbulo rojo. No hay glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿ya? Eso es genético. Después, otro efecto adverso es el kernícterus. El kernícterus es acumulación de bilirrubina no conjugada. ¿Cómo hace esto? Las sulfas compiten por unirse a la albúmina con compuestos endógenos y compite con la bilirrubina no conjugada. Entonces la bilirrubina, como ya no está conjugada, se acumula en gran cantidad y va a pasar la base hematoencefálica y se va a depositar en núcleos basales del cerebro. Eso se llama kernícterus. ¿Ya? Está contraindicado las sulfas, están contraindicados hipersensibilidad, embarazo, insuficiencia renal y en pacientes recién nacidos prematuros. 4 contraindicaciones, ¿no? Hipersensibilidad, insuficiencia renal, recién nacidos, embarazo. 4 contraindicaciones. A ver, fíjense ahora sus indicaciones de las sulfas estamos hablando. Aunque sulfa así sola ya no viene para el sistema. Siempre viene ya unido al trimetoprino o a las diaminopirimidinas, ¿no? Entonces está indicado para infecciones las sulfas del tracto urinario, que puede ser secundaria o no gonocosia o no gonocosia. En la nocardiosis, en la profilaxis de fiebre reumática, cuando el paciente es alérgico a la penicilina. En la meningitis es primera línea, ¿ya? Junto al clorfenicol. En algunos protozoarios, por ejemplo, el Toxoplasma gondii, el Plasmodium, el chancro blando del Haemophilus ducreyi, ¿no? O chancroide también. En el linfogranuloma venéreo, que es una clamidia, ¿no? En el tracoma, que es la infección de la clamidia a nivel ocular. En la supresión intestinal preoperatoria, ¿no? Antes de operar, si tenemos que, por ejemplo, si el paciente tiene un megacolon de altura, para operarle primero le van a dar antibióticos, ya unos 2 o 3 días, y después recién le van a operar. Entonces con eso se garantiza que la infección postoperatoria no va a ser mucho. También sirve para la supresión intestinal preoperatoria, ¿no? Para colitis ulcerosa, para las quemaduras también sirve quemadura. ¿Alguna pregunta con esto? Ángelo, ¿preguntas? No, doctor. Estoy entendiendo. ¿Has entendido, Ángel? Sí, voy a repasar todo con la grabación. Pero estoy entendiendo, me está diciendo que me has que dar mal nomás en el examen, Ángelo. No, esta vez no, doctor. Bien. Vamos a ver ahora, eso es las sulfas, ¿ya? Vuelvo a repetir, sulfa sola ya no hay. Tal vez la sulfadiazina argéntica, el salicilazo, sulfapiridina, la sulfadiazina, nada más, después ya no hay. Fíjense a ver sus
Vamos a hablar ahora de las diaminopirimidinas, así se abrevia, ¿ya? Diaminopirimidinas. Y dentro de las diaminopirimidinas vamos a tener el trimetoprim, ¿ya? Mal escrito. Trimetoprim. Escribiré de nuevo siempre, para que se vea bien, porque si no... Trimetoprim. En otros libros está trimetoprima, con A. ¿Ya? Que también sola en tabletas son estos de 100 miligramos. Ya no hay tampoco. ¿Ya? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Y ya saben su mecanismo de acción, ¿no? Del PABA, el bacterio, a través de dos reacciones químicas, va a obtener el ácido tetrahidrofólico. ¿Qué hacen las diaminopirimidinas? Van a inhibir a esta otra enzima. Las sulfas inhibían a la dihidroxteroato sintetasa. Estas, el trimetoprim, va a inhibir a la dihidrofolato reductasa. Por eso este sinergismo del trimetoprim con la sulfa es un sinergismo de potenciación. ¿Ya? Es mucho más activo el trimetoprim a la dihidrofolato reductasa bacteriana, de 50.000 a 100.000 veces más que a la dihidrofolato reductasa humana. Entonces no va a dejar, interviniendo aquí, la diaminopirimidina lo va a anular a este, entonces aquí adentro no se va a formar el ácido tetrahidrofólico, porque no hay esta secuencia enzimática. ¿Ya? Si no va a haber ácido tetrahidrofólico, no va a haber ácido fólico, síntesis de purinas, pirimidinas, para que nazca un nuevo bacterio, no va a haber. ¿Ya? Ese es su mecanismo de acción de las diaminopirimidinas. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Ahora vamos a hablar de su mecanismo de resistencia. Ya vamos a hablar de su mecanismo. Caramba. Ya vamos a hablar de su mecanismo de acción. Ahora vamos a hablar de su mecanismo de resistencia. ¿Ya? Y el mecanismo de resistencia es la bacteria altera la permeabilidad celular, ¿ya? Y gran sobreproducción de dihidrofolato reductasa. Si digamos esa colonia bacteriana producía, por decir su número, 100 dihidrofolatos reductasas, y con Bactrim o con diaminopirimidinas, con diaminopirimidinas tipo trimetoprim, ustedes han logrado controlar. Entonces, quiere decir que la bacteria produce una dihidrofolato reductasa de 100. Entonces, ustedes le han dado 100 unidades de cotrimoxazol, de sulfa, con diaminopirimidina. Entonces, eso los va a inhabilitar a 50, digamos. Entonces la bacteria va a producir 1000 y vos vas a seguir inhibiendo a 50, pero la bacteria produce 1000, entonces no le afecta, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos de resistencia. Vamos ahora a su actividad antimicrobiana. En su actividad antimicrobiana, fíjense, es muy parecido el espectro del trimetoprim al Bactrim. Sirve para cocos, positivos y gram negativos. Ahí está estreptococo, estafilo, gram negativo es un neumococo, que es el Neisseria, por ejemplo. Y se va a potenciar su acción del trimetoprim en mezclas con el sulfametoxazol, que ya hemos visto. ¿Y para quién va a servir? Entonces voy a poner aquí trimetoprim más sulfametoxazol, va a producir el cotrimoxazol. Nombre comercial Bactrim. Entonces, este es el sinergismo que produce potenciación y es más activo para el Staphylococcus aureus, para el Streptococo, piógeno, para el neumococo
¿ya? Para el Streptococcus pyogenes, el Streptococcus pneumoniae, y fíjense a ver cómo bacteria así ya actúa sobre la Escherichia coli, Proteus, Shigella, Salmonella, Neisseria gonorrhoeae. Puede también combinarse el cimetoprim con dapsona y sirve para el Pneumocystis carinus, para la Listeria monocytogenes. Su vía de administración de las diaminopirimidinas también es igual que las sulfas, vía oral. Sus concentraciones después de una dosis de 100 miligramos, en 4 horas ya se obtienen sus concentraciones, que más o menos es 1 microgramo por ml. ¿Ya? Y esas concentraciones son muy parecidas a las concentraciones que logra las sulfas de acción intermedia, como el sulfamethoxazol. ¿Ya? Se puede usar también la diaminopirimidina por vía intravenosa, ¿ya? En ampollas de 16 unidades de diaminopirimidinas y 80 unidades de sulfas. ¿Ya? En su distribución, las diaminopirimidinas, distribución sistémica. En todo el cuerpo. Riñones, pulmones, secreción bronquial, 5 veces más está, ¿ya? No, la concentración sérica está 5 veces más la concentración en pulmón, en esputo. Ya también se concentra en la leche materna, líquido seminal, líquido prostático, ¿no? Tiene distribución sistémica. Se va a metabolizar aquí hay una controversia. En la metabolización muchos autores dicen hígado. ¿Ya? Otros dicen hígado y parte del riñón. ¿Ya? Pero sí, lo que va a hacerse es se hidroxila, ¿ya? Especialmente se oxida y así se elimina por vía renal. Y su vida media aproximadamente del trimetoprim 9 a 11 horas. ¿Ya? ¿Qué es ideal? Pues el sulfamethoxazol, su vida media es 10 a 12 horas, casi igual, que se va a prolongar en casos de insuficiencia renal. El efecto adverso, trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, anorexia. ¿Ya? Alteraciones de hipersensibilidad. Y presenta las penias, ¿no? Leucopenia, granulostopenia, anemia. Está contraindicado, estoy hablando de diaminopirimidinas. Igualito que las sulfas, hipersensibilidad, insuficiencia renal, embarazo y recién nacido. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya no hay diaminopirimidina o trimetoprim suelto. Por eso en sus indicaciones se ha puesto Bactrim. Porque ya está unido con sulfamethoxazol. Y fíjense a ver para qué sirve. Infección del tracto urinario. Cualquier cistitis puede usar o Bactrim. Una pielonefritis, una prostatitis. En las iras también sirve, ¿no? Infección respiratoria aguda. También sirve en las infecciones de transmisión sexual, gonorrea, por ejemplo. También sirve para infecciones intestinales, enterocolitis, shigellosis, tifoidea, cólera del viajero, para la enfermedad de Whipple,
¿vale? Granulomatose Wegener, la Listeria monocitógenes y antiprotozoario, Toxoplasma pneumocystis carini. Y en su libro a continuación tiene todo lo que he hablado, que arriba está el PABA y forma ácido dihidrofólico a través de la enzima la dihidropteroato sintetasa. A esta le inhibe las sulfas. El ácido dihidrofólico a través de otra enzima va a formar la dihidrofolato reductasa ya dentro del bacterio, y esta dihidrofolato reductasa la va a convertir en ácido tetrahidrofólico, tetrahidrofolato, y después purinas pirimídicas para nuevos bacterios. El trimetoprim va a inhibir eso, ¿no? Inhibiendo a la dihidrofolato reductasa. Entonces ya en su libro ya no voy a hablar del, ¿cómo se llama esto? Las diaminopirimidinas. Ya he puesto como cotrimoxazol, que es el Bactrim. Este es el Bactrim, ¿no es? Es una relación. Sulfa tiene que ser 5 partes. Y diaminopirimidinas tiene que ser una parte. Y en sangre la concentración de las uvas de 20 y las de diaminopirimidinas más o menos es 1. ¿Ya? Tienen en un cuadrito también en su libro la vida media de fármacos como el sulfamethoxazol y el sulfamoxol. Ya, van a leer eso. En sus indicaciones, preguntas hasta ahí, jóvenes, antes de que vos esto, preguntas. Angelo, preguntas. Doctor, aquí en la cotrimoxazol, en la combinación fija de la sulfamethoxazol y de la trimetoprimna, en proporción 5:1, ¿en dónde es eso, la proporción? Porque 20:1 es en sangre, ¿verdad? No. 20:1 es en sangre, tienes razón. No, a ver, voy a hacer, esta es una esta es una tableta. No, mejor haremos así. Una tableta así. ¿Ya? Aquí está la llanura. Ahí está la llanura. Esta tableta está constituido por 5 partes de sulfa. 5 partes de sulfamethoxazol. ¿Ya? Y una parte de diaminopirimidina. Entonces, bien, tabletas de 480 miligramos. 5 partes de 400 es sulfa y una parte es diaminopirimidina. Y ahí tienen sus indicaciones. En sus indicaciones están infecciones agudas y crónicas del tracto urinario. En iras, ¿ya? Sinusitis, amigdalitis, bronquitis, en la gastroenteritis, ¿ya? Las diarreas, ¿no? En neumonía en pacientes con VIH por pneumocystis carini. Ahí está su dosis. En infección intestinal del niño y del viajero. ¿Ya? En la gonocosia. ¿Ya? Las dosis para niños menores de 8 años es 8 miligramos de trimetoprim más 40 miligramos de sulfamethoxazol. ¿Alguna pregunta? Eso es sulfas, jóvenes. Entonces, 5:1 es 5 partes de sulfa, una parte de diaminopirimidina. En sangre esto produce 20 partes de sulfas y una parte de diaminopirimidinas. Bien, ¿preguntas, jóvenes? Doctor, Sí, adelante.
Doctor, disculpe una pregunta que tal vez no he entendido. ¿El cotrimoxazol es igual al Bactrim o son dos diferentes? Sí, es igual. Ay, caramba. El cotrimoxazol o cotrimoxazole es, ¿no? Tiene sulfametoxazol, 5 partes, más una parte de trimetoprim. Así es su composición. Y en la fiebre tifoidea el tratamiento es bien fácil. 2 tabletas, 8 de la mañana, y 2 tabletas, 8 de la noche. Bien, ese es el esquema. Eva Janet, ¿preguntas? No, doctor, ninguna pregunta. ¿Has entendido todo entonces? Sí, doctor. ¿Te pregunto? No, doctor. ¿Por qué? Porque es a mí nada más a quien pregunta. ¿Cómo? Porque es a mí a quien pregunta más, doctor. Mejor, así te acostumbras a hablar, ¿no ves? Ay, Sí. señorita. Bien, el otro tema que viene, jóvenes, es quinolonas. Estos antibióticos están de moda ahorita, ¿no? Las quinolonas. Vamos a quedar ahí para que no le pregunte a Eva nomás. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, jóvenes, vamos a quedar ahí. Pero la clase no ha terminado. Quiero comunicarles que su examen de ustedes es este domingo a las 2 de la tarde. ¿Ya? El 8 paralelo va a dar a las 4, el 8 paralelo va a dar a las 8 de la mañana, el 8 a las 6. Así que por favor estudien, ya estudien. Es un examen de 5 preguntas, no, 5 por incisos, va a ser de selección múltiple, 5 incisos, una sola respuesta, como hemos hecho en práctica, ¿ya? Y los temas va a ser desde autónomo hasta inclusive todo medio interno. Entonces, es harto tema, hay que leerlos. Ya, por favor, vayan a leerlo, todavía hay tiempo. No quiero molestarles mucho. ¿Ya? Hasta luego.